Hola amigos de Contexto, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y hoy tenemos un tema muy interesante porque es un tema que tenemos que volcar nuestra cultura hacia lo que es una economía circular. Bueno, pero ¿qué es una economía circular? Esto es un término que tengo entendido, Julio, que surgió a partir del 1980 y habla pues de algo que no es nuevo, no es que el concepto es del 80, aunque el nombre de economía circular se utilizara para denominar este ciclo que debe ser utilizado para que nuestro medio ambiente no siga dañándose como economía circular en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué es la economía circular? Es justamente que nosotros tenemos recursos para hacer un producto, lo utilizamos y generalmente lo botamos. Entonces esto simplemente va a un vertedero, como ahora tenemos aquí en nuestro país, todos estos problemas de los vertederos y los incendios forestales y todo esto. Bueno, pues justamente de esto se trata, de que no todo haya que botarlo, sino que se recicle. Y fíjate, Julio, cómo a veces se malinterpreta el término de la modernidad y nos sentimos que la sociedad es más moderna cuando pues una cosa se daña, la boto y compro otra. Una cosa se daña, la compro y la boto y compro otra. Incluso también se llama modernidad a cuando se abarata lo nuevo que compro y bueno, qué bueno, puedo comprar otro en vez de usar el mismo y se va produciendo más desecho, más contaminación y se vuelve esto una cultura que es muy peligrosa para el ser humano porque además es parte de lo que llamamos un consumismo desmesurado. Exactamente. La economía circular es un concepto que se ha establecido como antítesis de lo que se llama la economía lineal. La economía lineal es una economía que usted produce, usa y desecha. La economía circular trata de repetir el ciclo que la naturaleza establece. En la naturaleza no hay nada de más. Absolutamente nada. Si se muere un animal, se pudre, esos nutrientes y características químicas y físicas del animal o del árbol o de la piedra o del agua de mar o del agua dulce, lo que sea, todo se recicla en otras cosas. Es decir, nada es eterno, pero nada perece a la vez. Entonces, ese círculo que crea la naturaleza de establecer que nada es nada más producido y desechado, sino que todo se aprovecha por la propia naturaleza. Por ejemplo, una de las mejores formas de recuperar la capa vegetal, por ejemplo, en países como el nuestro, como el caso de Haití, es no solo reforestando por reforestar, sino porque las hojas que caen al piso son las que en su proceso de degradación se transforman en tierra. Y esto es parte Entonces, también de nosotros volcar nuestra cultura hacia algo tan sencillo, señores, porque es bueno irle explicando lo que es el concepto de economía circular, pero también dándole algunas pautas para que ustedes se den cuenta que no es algo complicado, es más fácil que usar y echar y botar. Es algo tan que podemos comenzarlo de una manera sencilla, simplemente clasificando nuestra basura en 3 contenedores, como ustedes ven que lo hacen ya aquí incluso en el país, en algunos lugares. Y Julio hablaba de cómo reciclar la capa vegetal y estos desechos orgánicos podemos utilizarlos de esta manera, reciclando la capa vegetal. Pero hay varios problemas que subyacen en el problema de la economía lineal que tenemos hoy en día y de sus efectos no solo en el medio ambiente, sino en todos los aspectos de la vida humana y la no humana, de la existencia del planeta Tierra, tal y como lo conocemos hoy. Uno es algo que no se menciona mucho, pero que particularmente a mí me preocupa mucho, y es la explosión demográfica.
No es posible continuar con el ritmo de explosión demográfica que se verificó, sobre todo al final del siglo XIX y a partir del siglo XX hasta nuestros días, que pasamos de poco más de 1.000 millones de personas a más de 7.500 millones de personas en poco más de 100 años. Entonces, eso es insostenible, porque eso, la demanda de recursos naturales que implica es insostenible. En segundo lugar, la economía capitalista y la economía lineal, si vamos a llamarle por un término distinto, ha implicado una transformación de los asentamientos humanos. La gente vive más en ciudades, cada vez más, que en las comunidades rurales originales. Por ejemplo, los Estados Unidos es uno de los grandes productores del mundo de alimentos, pero es una producción industrial de alimentos. Y solamente está en las zonas rurales y en la producción agrícola en los Estados Unidos 2% de su población. Si el restante 98% no está en la producción agrícola. Entonces, eso implica lo que algunos políticos europeos llaman también la economía verde. La economía verde es, fundamentalmente, no tomar de la naturaleza más de lo que ella puede reemplazar. Y es lo que hemos estado haciendo durante por lo menos los últimos 150, 200 años, es tomando y tomando, e inclusive creando monstruos como el tema de los plásticos. Los plásticos están literalmente ahogando a la humanidad en el día de hoy. Ayer yo llegué a mi casa tarde y tenía un poco de hambre, no había cenado, y me fui a preparar un pequeño sándwich. Busqué, una de mis hijas me había llevado un paquete de eso de queso Kraft, lo tengo que decir con el nombre, americano. Y bueno, cogí, lo abrí, primero plástico, cuando lo abro. Pero cada lonja es un pedazo de plástico también. ¿Dónde va? Al basurero. Entonces, los plásticos tienen un problema que no se reciclan, no son biodegradables, o al menos no lo son en el tiempo que establece la naturaleza. El plástico es un producto de la economía del petróleo, de la petroquímica, y cada vez más usamos plástico. Esto es plástico. Y además no ayuda en nada a la capa vegetal, o sea, no, al contrario, los océanos están ahogados literalmente en plásticos. Entonces, todo esto implica una decisión al más alto nivel de la sociedad, al nivel de los dirigentes políticos, a nivel de las instituciones, a nivel de las empresas, a nivel de la población en general, de los trabajadores. Y cuando tú hablas, Julio, que dijiste ahorita que es un sistema capitalista, es bueno aclarar por qué. Porque es que hay demasiados intereses económicos envueltos en esto, y el sistema capitalista lo que promueve es que tú uses esta tablet que yo tengo aquí y pues al año o como mucho 2 años la boto. Hay una cosa que se llama la obsolescencia programada. Exactamente. Que ningún aparato le dura a uno más de 2 años, 3 como mucho, la gente que lo cuida muchísimo. A los 3 años una computadora, un teléfono móvil, una tablet, etcétera. Las televisoras ya están también en lo mismo. De hecho, la propia nevera incluso, que era algo que una pareja compraba una vez en la vida. Sí. Los carros antes duraban 30 y 40 años. Ahora un carro a los 10 años está vuelto un trapo. Y no es que usted lo trate mal o no, sino es que está programado para que se dañe. ¿Para qué? Para que consuman más. Entonces, vamos a ver un video que tenemos, que hemos encontrado en la red, muy interesante, que es una explicación corta, sencilla, de qué es la economía circular. Tradicionalmente, nuestro modelo económico ha seguido una estructura lineal. Extraemos de la tierra lo que necesitamos, producimos algo y tras usarlo lo desechamos. Esto supone un importante gasto energético, la extracción de materias primas
y una generación ingente de residuos. Además, provoca otras consecuencias, como el deterioro de los sistemas naturales. Estos factores aceleran el cambio climático y agravan la pérdida de biodiversidad. Nuestro planeta no es infinito. Los recursos que proporciona no son para siempre. ¿Qué podemos hacer para cambiar este modelo? La solución a este desafío es avanzar hacia la economía circular. Solo tenemos que imitar a la naturaleza. En el ciclo natural, los desechos de una especie pasan a ser alimentos para otras y al final todo vuelve a la tierra en forma de sustancias nutrientes. ¿Y cómo lo aplicamos a nuestra economía? Empecemos por el principio. Cuando producimos cualquier objeto de consumo, ¿no sería mejor replantear su diseño? Podemos reducir la cantidad de materiales y emplear aquellos que sean reciclables. Así aumentaremos su vida útil y evitaremos que se generen residuos. Otro punto fundamental para cambiar el modelo es la incorporación de energías renovables. Todos podemos hacer economía circular en nuestro día a día. Imagina que te has comprado algo que realmente necesitas y se ha estropeado. ¿Estás seguro de que necesitas sustituirlo? Quizá puedas arreglarlo. Cuando ya no podamos usar un producto, es momento de reciclarlo. Piensa en el vidrio. Es el ejemplo perfecto de economía circular, porque se recicla al 100%. De una botella sale otra exactamente igual, con las mismas propiedades que la original. El uso de vidrio reciclado para fabricar nuevos envases evita la extracción de materias primas de la naturaleza y permite ahorrar energía. Además, reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera y frena los efectos del cambio climático. Un dato: se calcula que la economía circular podría generar unos 2 millones de puestos de trabajo en Europa en 2030. El progreso hacia la economía circular requiere de la colaboración de gobiernos, empresas y ciudadanos. Cada pequeño gesto cuenta. Nuestro futuro es circular. ¿Te unes? Bien, amigos, estamos de regreso en Contexto, en este programa sobre la economía circular, que se puede llamar de muchísimas formas: economía circular, economía verde, economía sostenible, en fin, hay muchas maneras de caracterizar esto. Ahora eso implica una educación ciudadana desde la primera infancia. Muchos de nosotros estamos ya atrofiados de tirar las cosas en la calle, de usar los plásticos sin discriminación, de permitir los gobiernos. Porque aquí, miren, los vasitos plásticos, la botella plástica, los envases de FON, los vasitos de FON. Todos esos elementos vienen todos de la misma industria petroquímica, que es o de muy baja capacidad de reciclar o no reciclable. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era más pequeño, niño, la leche la vendían en unos envases de vidrio, que uno lo ponía en la puerta o iba a un establecimiento y lo cambiaba. Lo mismo que las botellas. Por ejemplo, hay países, en Estados Unidos es muy difícil encontrar una botella de vidrio ya. Sí, quizá en cervezas. Muy difícil. Y muchos han sido sustituidos por plástico, porque plástico todavía cartón y aluminio. Malo. Aluminio es más reciclable. Sí, pero el plástico es fatal. Es un problema cultural. Yo, por ejemplo, recientemente estaba viendo unas informaciones y documentales y videos. Es decir, cómo se gestionan las escuelas en Japón. En Japón, los niños limpian su escuela. Ahí sí. Y no los que sacan mala nota, como... Todos. Exacto, porque... No es un castigo. Exacto. Cuando lo ponen como castigo es algo que le hace daño. No. Los niños son los encargados de limpiar su aula, de limpiar las áreas comunes, de el almuerzo escolar, de servirlo, y se turnan en, bueno, tú sirves, tú recoges, los niños van y llevan las cosas a un sitio, hay otros que lo lavan, todo lo hacen los niños. Eso es lo que se llama una sociedad equilibrada
Y por eso es que quisiéramos ver cómo en nuestro país se introducen estos conceptos desde la edad temprana. Es muy difícil introducirlos. Pero ahora ya. con el programa de la tanda extendida, Claro, debería haber ahí. puede haber elementos, no que digamos el ciclo completo, pero comiencen por lo menos a limpiar su aula. Claro. Comiencen a participar en la distribución del alimento o de la merienda o de la... Es decir, hay elementos que se pueden ir introduciendo y no es de un momento a otro, sino en un proceso que se van educando. El país que tiene un sistema público, pues tiene que ser público. Lo que quieran tener unos privados que lo tengan, pero tiene que haber una base pública de educación inicial. Es decir, esa es la educación que va prácticamente desde que la licencia de maternidad de la mamá termina, 6 meses pongamos, hasta que inicia el preescolar, es decir, hasta los 4 o 5 años más o menos. Sí. Esa parte de la educación, de la colectivización, de la sociabilización de los bebés, porque son bebés todavía, unido después con una continuidad en el sistema escolar, es la base fundamental para crear, diríamos, estos nuevos ciudadanos, que son los que van a permitir que estos objetivos, que ya pueden irse propugnando y pueden irse introduciendo parcialmente o totalmente en ciertas áreas. Nosotros somos un país que vivimos el turismo. El turismo sin sostenibilidad se acaba en unos años. En unos años se acaba. Nosotros somos una isla. Y el agua potable, el 80% del agua potable de esta isla se produce en un solo sitio, que es la Cordillera Central. Entonces hay que cuidar la Cordillera Central. No podemos dejarla a que los carboneros, los incendios forestales o la agricultura extensiva acaben con la Cordillera Central. O la minería también. Hay un estilo de vida, nosotros tenemos un estilo de vida heredado de otros países que no se corresponde. O la peor parte. La peor parte, exacto, porque hay otros países que tienen pues muchos componentes a ese estilo de vida que sí no lo hemos heredado, no lo hemos adquirido. Y algo importante también es que el dominicano vivimos tan inmersos en una carrera económica por la subsistencia y por tener más dinero justamente para algunos para comer, o muchos, la mayoría para comer, pero también esos mismos para poder cambiar, y de eso es lo que hablábamos hoy, para poder cambiar el instrumento que compró hace poco, porque en la República Dominicana, Julio, todo el mundo, casi todos los ciudadanos tienen un celular y quieren tener un celular inteligente. Algunos tienen 2 y 3, como alguien que está cerca de mí ahora mismo. Ya hay gente que tiene hasta 2 y 3, sí. Bueno, pero entonces le caen atrás esta tecnología y menciono el celular porque es lo más novedoso. Pero eso no se recicla. No, claro, nada de esto se recicla. Entonces se bota porque ya ni se arreglan. No, ya ni se arreglan. Por ahí. Entonces nos vivimos inmersos en una carrera del tiempo por conseguir dinero para poder comprar y acceder a todas estas facilidades, estas tecnologías, que no nos queda tiempo, Julio. No nos queda tiempo justamente para reciclar, para educar mejor a nuestros hijos que van creciendo con las mismas ansias de ganar dinero. Y es como decimos, bueno, ganar dinero es importante, pero ¿para qué? Y si no filtramos para qué queremos ganar dinero, la vida se vuelve sin sentido y esto es lo peligroso cuando, pues dicho de una manera rápida, dañamos nuestro medio ambiente y dañamos pues justamente los objetivos de nuestra propia vida, que se convierte, como decíamos, como dice el refrán, en buscando dinero, perdió su salud, pues gastó su dinero, pues ya buscando la salud. Exacto, entonces a eso es lo que queremos, llamar, a que no seamos como el ganado que va detrás de un alimento, sino que sepamos lo que queremos y entendamos de una vez por todas que tenemos que tener una economía sostenible que ahora llamamos una economía circular. Hay cosas que son hasta cierto punto sencillas, aunque tengan lógicas. Un costo económico. Yo recientemente vi que, creo que el año pasado fue, el 2015,
el gobierno francés estableció una norma que toda nueva construcción, absolutamente toda nueva construcción, el techo tiene que ser lo que se llama un techo verde. Sí. Un techo verde es que el techo es un jardín. Sí. Y al ser un jardín, si Produce esto oxígeno. En el entorno baja la temperatura en 2 grados, por lo menos. Y en segundo lugar, el proceso de reciclamiento de los dióxidos de carbono y este tipo de gases se hace con mucho más eficiencia. Aquí podríamos hacer lo mismo. ¿Por qué no se puede ser que los techos, en vez de ser de antenas y de cosas, ¿cómo se llama? Aire acondicionado, no sean techos verdes? Que además hay algunos de esos techos verdes que producen alimentos. Sí, claro. Producen tomate, lechuga, hortalizas en general. Es un problema ciertamente de decisión. Sí. Decisión y de cultura, de asumir una cultura, de caminar progresivamente hacia una economía verde. El tema, por ejemplo, de energías renovables que se mencionaba en el video, nosotros ya tenemos casi un 22% de energías renovables en el país. Y según los técnicos me dicen a mí, el país en relativamente corto tiempo, al 2030, puede llegar a tener el 50% de su energía. Tenemos sol, tenemos viento. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos biomasa, tenemos océanos. Y todo eso son fuentes de energía que cuestan menos y son mucho más amigables con la sostenibilidad del medio ambiente. Tenemos un video sobre la economía lineal, es decir, la inversa de la economía circular, que aquí se le llama, de una especialista española que vamos a pasarlo para que ustedes lo vean. ¿Por qué hay que avanzar hacia una economía circular? Bueno, porque el modelo económico imperante que tenemos ahora, que se denomina lineal, de hacer, consumir y desechar, nos está llevando a una situación que no es sostenible. No es sostenible porque está generando un montón de residuos y socialmente tampoco es, no tiene sentido, seguir con este modelo económico. ¿Y en qué momento en qué situación se encuentra España en la implantación de estas políticas? Bueno, los indicadores para definir el progreso hacia la economía circular todavía se están definiendo. Los que tenemos ahora se centran más en el reciclaje, también hay cosas de la productividad de los recursos, pero todavía es un poco limitado. En el reciclaje España sale, aunque ha progresado bastante en estos últimos años, si lo comparamos con otros países todavía sale mal paradas. Yo creo que ronda el 40%, no llega al 40%, y en Europa hay países que superan el 50%. En cuanto a la productividad de los recursos, yo creo que sale un poco mejor parada en cuanto si comparamos la evolución del PIB y el consumo de materiales domésticos. España sale bastante bien parada, no tanto en cuanto al PIB, porque está un poco por debajo de la media europea, pero parece que en el consumo de materiales estamos mejor que la media europea. Ajá. ¿Y qué objetivos nos plantearíamos? Bueno, los objetivos nos los plantea la Comisión Europea con la economía circular, el paquete de la economía circular. Por ahora son propuestas legislativas, pero en algunos años esto se convertirá en directiva y luego los Estados miembros tendrán que asumirlo, porque en muchos casos son compromisos vinculantes, objetivos vinculantes. Por ejemplo, en el caso de los residuos que van a vertedero, España ahora lleva a vertederos el 50% de los residuos, me parece, o algo así, una cifra bastante alta, y Europa nos está pidiendo que llevemos solo el 10% para el 2030. O sea que está claro que hay que avanzar. Entre las metas sería acabar con la obsolescencia programada de la tecnología. ¿Sería uno de los retos? Sí, es uno de los retos que tenemos que conseguir. Sí, va a ser complicado porque hay muchos intereses alrededor de eso, pero sí, eso está completamente en línea con la economía circular de reutilizar, de alargar el ciclo de vida de los productos, y la Comisión Europea es consciente de eso y dice que va a plantear algunas medidas. ¿Se ha adelantado ya alguna o se sabe por dónde van esas medidas? Medidas concretas desconozco, pero por ejemplo se está hablando de diseño circular, es decir, que ya desde el propio diseño del producto tengamos productos más modulares que hagan posible una reparación de partes de ese producto sin tener que comprar otro nuevo.
Ahí también tiene que cambiar el sistema de precios, claro, porque si comprar un teléfono móvil nuevo es más barato que arreglarlo, pues está claro que la gente compra uno nuevo, entonces hay que acompañarlo de otras medidas. Fenomenal. Muchas gracias. Bueno, amigos, vimos ahí este video sobre cómo España está tratando de reducir lo que es lo que bota, lo que va al vertedero. Ellos decían que en este momento es un 50% y la comunidad internacional está tratando de que solo sea un 10%. Yo me pregunto, Julio, ¿cuánto tenemos nosotros de que va al vertedero? Yo creo que es un 100%. No, porque no, peor, ni siquiera el vertedero. Exacto. Hay una parte altísima que va a la cañada, que va al mar, que va a la cuneta, que va... Es decir, es peor la situación. Nosotros, si llegamos a tener todo en vertedero, ya es un paso. Exacto, ya sería un paso. Y ni hablar de que fuera un 50% al vertedero. No, y si tenemos rellenos sanitarios, sí, que es lo que se ha planteado, el Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno lanzaron un programa que se llama Dominicana Limpia, sí, para crear, que tiene como meta crear 7 rellenos sanitarios regionales. En lugar de tener uno por cada municipio, que no es eficiente por escala, claro, se tendría entonces un sistema en el cual el diseño de la recogida y el transporte se pone en relación con la existencia de rellenos que serían operados por el Estado, ya sea a través de empresas privadas, ¿no? Pero eso tiene que ser una iniciativa del Estado, porque hay una inversión importante. sí. Ahora, el primer paso es identificar los lugares y cerrar las inmundicias que hay en este país, como Duquesa. Sí, pero antes de cerrarlo, No, evidentemente, tiene que abrir el otro. Claro, es un proceso paralelo. El otro día tuvimos un caos terrible con esto de cerrar Todavía el vertedero. está incendiado. Exacto, todavía está. Y señores, ese día amanecimos con una neblina, se veían así las partículas blancas. A mí, yo estuve ese día tosiendo. O sea, bueno, pero en fin, vimos que países como España tiene ya un 50% de productos que es el que tira al vertedero y quieren reducirlo a un 10%. Como decía Julio, el solo hecho de que llegara al vertedero y el vertedero estuviera en condiciones de operar correctamente, que recojan la basura, ya primero, eso sería para nosotros. Que los servicios de saneamiento urbano de los ayuntamientos recojan la basura, la recojan toda, que la gente no la tire en cañada o la tire en una funda por una esquina o que le paguen a un carretillero para que lo tire por ahí. Nosotros estamos no en España, yo creo en Tanzania que estamos nosotros. Sí, muy mal, muy atrás muy mal, estamos. porque es que es un problema también de cultura. Y además que lo clasifiquemos, yo creo que así mismo. Pero eso todavía es esperar mucho. Vamos a comenzar a recogerla primero. Wow. A ponerla en un sitio y que la recojan. Wow. Y que haya cierto aseo urbano. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué es lo que ha hecho este alcalde, pero yo veo la ciudad más sucia. Sí, es verdad, es verdad. En Santo Domingo. Yo veo la ciudad más sucia. Y la zona colonial otra vez está, caos, que había mejorado. El Conde fue el otro día y aquello daba grima. Asco, y además está oscuro otra vez. De manera que no sé, un país turístico, nuestra zona colonial, que es en Santo Domingo. Está oscuro también. Sí. Que es lo que tenemos que vender, nuestra zona colonial y el malecón. Sí. De noche, por amor de Dios. Entonces, que recojan la basura, que comencemos a clasificarla. Yo creo que hay que ser, hay que darle, aunque es difícil, yo lo sé que no tenemos esta cultura, y que la Secretaría, el Ministerio de Educación, incluya en su currículum a temprana edad, justamente en primaria, ciertas materias de aseo y cultura para el reciclaje. Yo creo que esto sería fundamental. Pero ahora, de inmediato, de urgencia, se necesita una acción pública con relación a la situación de catástrofe que se está presentando en la recolección de desechos sólidos y disposición. Nosotros vamos a hacer un programa especial sobre esto y queremos invitar a una persona autorizada para tal fin.
pero es un tema de alta preocupación para la ciudadanía. Es decir, uno vive prácticamente con un basurero al lado de uno. Y uno, no importa el lugar que camine en la ciudad, es una incapacidad absoluta del sistema de aseo urbano de la ciudad y de la disposición de lo que se recoge. Hay una parte enorme que lo que hace es que la gente que la tira. Y eso se demuestra cómo. Vayan y miren los ríos cuando llueve. Ay, sí. No solamente los ríos, lleno de funda plástica. La calle de su casa y todos los filtrantes tapados de toda esa basura. Es que la gente no entiende que tirar la basura a la calle es una contaminación, Pero el problema, si no tienen dónde ponerla. Si no hay un sistema ordenado que te diga, mira, ese tanque que está ahí. Es que tiene que ser desde parte del Estado, del ayuntamiento. Es que no hay otra manera. Así es. Y esperamos que este programa de Dominicana Limpia, que comience definitivamente, fue anunciado, pero yo no he visto ninguna acción. Bueno, ellos comenzaron ya hace como 6 meses y han tenido acciones puntuales. La cuestión es que en nuestro país no podemos vivir de los operativos. La salida de la terminal de Amber Coast en Puerto Plata, después que tú sales, que vas para el pueblo, ahí mismo está el vertedero. Sí, ahí mismo está el vertedero. Y, así no puede ser, se así ve muy mal atendido, porque eso es otra. Los vertederos aquí son lugares, así como se llaman, vertederos, donde verter la basura. No hay un relleno. O botadero. Exacto, un botadero. Un botadero, no hay un relleno sanitario, no hay condiciones ni siquiera para entrar los camiones, no hay una zona de transición. O sea, es un lugar que se elige porque está vacío y ahí se bota la basura. Y no puede ser así. Así es. Tenemos el video de la economía circular en inglés, subtitulada en español, que es el que íbamos a comenzar, pero preferimos comenzar con uno en castellano. Está muy bien este video para que ilustremos también el tema. El cemento es uno de los materiales que más ha contribuido al bienestar de la humanidad, siendo sinónimo de desarrollo económico y social. Puentes, carreteras, hospitales. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together
Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Bueno, hablamos de economía circular y yo te pregunto, Julio, ¿es verdad que el ciclo que ha impuesto en el mundo, el ciclo económico, es muy difícil de revertir? Ahora bien, es porque se tiene la imagen que si utilizamos pues el reciclaje más y toda una economía circular, como muy bien lo vimos en ese video, pues sería menos productivo en el sentido de que sacaríamos menos provecho económico. Y es todo lo contrario. No, ¿Cómo revertir esto? Ahora, claro, hay muchos monopolios instalados que quizás tendrían que... O intereses creados. Por ejemplo, los intereses del plástico en este país. Por eso. ¿Quién ha dicho que eso es necesario? Yo me recuerdo cuando yo era muchacho, lo que bebíamos agua era en unos vasitos de papel. Como unos conitos que había. Sí, que todavía lo hay. Sí, porque casi no se usan ya. Sí. El plástico, cogen los vasitos pero ¿y por qué no podemos hacerlo de otro material, compuesto, es decir, que existen además? Y hay países que han prohibido el plástico, que no se puede usar funda plástica en los supermercados, no se puede usar. Además, otra cosa, coger un vasito plástico para usarlo una sola vez en un bebedero de agua no tiene sentido. Y tirarlo ahí mismo. No tiene sentido. Mientras que el de papel es mucho más vulnerable, se puede reciclar y no es tan costoso incluso. Ahora, claro, como hay tanto plástico, el plástico se ha hecho lo más barato del mundo. Sí, pero ahí tiene que haber regulaciones estatales. Tiene que haber regulaciones estatales. Tiene que haberla. Mira, tenemos un video de cómo una industria que es bastante grande y a veces contaminante en algunas partes, como es la industria del cemento, es una industria que es totalmente circular, porque el cemento que ya se deja de usar se tritura y vuelve otra vez a la naturaleza. Vamos a ver si podemos pasar este video sobre la industria del cemento como un ejemplo de un sector que puede perfectamente, con algunas adaptaciones, adaptarse a este concepto de economía circular. El cemento es uno de los materiales que más ha contribuido al bienestar de la humanidad, siendo sinónimo de desarrollo económico y social. Puentes, carreteras, hospitales, presas, depuradoras y todo tipo de edificaciones no serían posibles sin el cemento y su principal derivado, el hormigón, logrando importantes mejoras en la calidad y esperanza de vida. El proceso de fabricación del cemento comienza con la extracción de la piedra caliza en las canteras. Estas piedras grandes se trituran, mezclándose con otros minerales. Después se introducen en el horno a temperaturas de hasta 2000 grados centígrados, transformándose en unas pequeñas bolas del tamaño de canicas que se llaman clinker. El clinker se muele, se le añade yeso y finalmente se convierte en ese polvo fino que llamamos cemento. Somos conscientes de que el proceso genera impactos al medio ambiente. Por eso, desde hace décadas, iniciamos una transformación situando a la sostenibilidad como nuestro eje principal de trabajo.
¿En qué ha consistido ese cambio? Restauramos nuestras canteras para darles una segunda vida, integrándolas en el paisaje natural. La economía circular es una de las claves del desarrollo industrial responsable. En nuestro país, el vertedero todavía es el sistema más habitual para gestionar los residuos. Es necesario abandonar el modelo de usar y tirar por otro en el que los residuos que no se pueden reciclar sean vistos como recursos. La industria del cemento emplea residuos municipales e industriales procedentes de plantas de reciclado como combustible para nuestros hornos, utilizando así menos combustibles fósiles. Este proceso, conocido como valorización o recuperación energética, nos permite reducir las emisiones de CO2. Otro de los avances fundamentales de nuestro sector durante los últimos años ha sido el fortalecimiento de la relación con todos nuestros grupos de interés. En el año 2005 se creó la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente, donde la patronal, Oficemen, y los dos sindicatos mayoritarios del sector, Comisiones Obreras Construcción y Servicios y MCA-UGT, trabajan unidos para hacer más sostenible el sector cementero. Trabajamos cada día para que la seguridad y la salud continúen siendo valores fundamentales en la cultura de la industria cementera. Siempre orientados a alcanzar y mantener el objetivo de 0 accidentes. La suma del compromiso de todas las partes, unida a la apuesta por la innovación, nos está permitiendo fabricar cementos de altas prestaciones y más respetuosos con el medio ambiente, haciendo así más confortable la vida en nuestro planeta. Bueno, aquí vimos un ejemplo, como el cemento, que parece algo, ¿verdad?, tan fuerte, tan poco vegetal, puede modificarse todo este ciclo para, pues, introducirlo en lo que sería algo verde, como se le llama ahora a las cosas que no afectan a la naturaleza. Bueno, con el mismo cemento tenemos la visión de cómo nos sentimos cuando vamos a ciudades donde hay arboladas, donde podemos caminar a pie, donde no hay todos estos plásticos, todos estos metales solamente, sino que se alternan con lo que es la naturaleza en sí. Incluso para hacer turismo preferimos avenidas donde tenemos árboles. Imagínense, para vivir en Santo Domingo falta mucho árbol. No, se ha cortado todo. Todos los árboles. Era una ciudad muy arbolada y cada vez más tenemos menos espacio. Aquí, las por aceras ejemplo, más pequeñas en también. el polígono central, ¿cuántos parques hay? Bueno, muy pocos. Está el parquecito, el parque... De Corazón Unido. Ajá, el de Corazón Unido, el que está en Serrayés, sí. El parque del Gorila. Sí, pero ese no está en el polígono. No está en el polígono. Y no es un parque, es verdad. Es como una placita. Pero ven acá, nada más son esos dos y el de la Lira, pero que tampoco es un parque. No es un parque, es un pedacito, una placita. Es que esos son los dos únicos existe. parques. Entonces, ese es el tema. Ya que somos una ciudad cada vez más, una sociedad cada vez más urbana, tenemos que construir una ciudad para la gente, no para los automóviles. Además, una ciudad urbana incluye entonces, los parques. Requiere. No hay normas de cuántos metros cuadrados de parques urbanos se requieren. Era lo que tú decías al principio, que hemos cogido nada más las cosas malas de las grandes ciudades. Y la ciudad de los automóviles hay que terminarla, hay que hacerla para el peatón. Claro. Y para la gente. Convivimos los dos, y con los precios de la gasolina, bien nos vendría. Ojalá fuera todo en bicicleta. Poder, o a pie, ¿por qué no? Para caminar 3 cuadras nos vamos en el carro, pero claro, no hay por dónde caminar y hace un solazo a 32 grados Celsius. Pero si hubiera sombras, pudiéramos hacerlo. Yo me acuerdo, yo me iba al colegio y era media hora de camino a pie, iba y volvía. Pero seguro tenía sombra. Iba por la Bolívar, sí, había un poquito de sombra, sí. Señores, se nos terminó el tiempo. Volvemos con el tema, sobre todo de Dominicana Limpia, en un próximo programa.